Hola a todos y bienvenidos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy hablaremos del imperialismo. Sí, señores. Sí, señores. Estamos en el antiguo setup. Un aplauso. Sí. Me he venido a una visita a Valencia y he vuelto a mi antiguo y el mejor setup, incluso diría, de la historia, donde hay de todo detrás y nunca se sabe qué es. Hoy volvemos con las formaciones marxistas, vamos a abordar el bloque del imperialismo en el libro de Introducción al Comunismo, que siempre tengo a mano, y que os dejo siempre en la descripción para que podáis descargarlo gratuitamente desde la página de robertovaquero.es o comprarlo en físico. Como ya sabéis, hacemos una serie de formaciones que va a intentar abarcar todo el libro y en las cuales aprovechamos para extender, incluso con ejemplos o temas de actualidad, conceptos básicos de marxismo que la gente parece haber olvidado. El otro día cometí un error: meterme en Twitter. Sí, me metí en Twitter, lo hago asiduamente, y leí una crítica, ¿no?, que nos hacían a mí y a mi organización, porque supuestamente no estábamos en los debates actuales del marxismo-leninismo y nos dedicábamos a repetir como papagayos el marxismo ortodoxo. Esta gente que dice que no estamos en los debates actuales, dice que no paramos de recuperar los clásicos y que nos centramos demasiado en ellos y sin embargo no nos dedicamos a hablar, no sé, de que hay 35 géneros. La cuestión es que nosotros no solo es que reivindiquemos la esencia y la importancia de los clásicos hoy en día, sino que además también hacemos una aportación teórica que nadie se ha atrevido a hacer en España, como es el caso de la crítica al posmodernismo en general y a toda la degeneración ideológica que hay actualmente en el marxismo y también seguramente de parte de esta gente que nos hace estas críticas. Por otro lado, nosotros no negamos la importancia de los clásicos, creemos que es importante leer a los clásicos antes de meterte en otros temas actuales para tener una perspectiva más profunda, y también es importante leer a los clásicos porque fueron las personas que consiguieron hacer la revolución. Todos estos supuestos marxistas de hoy en día, aunque obviamente leerlos es necesario, dedican gran parte de su producción intelectual a enterrar la historia revolucionaria de nuestra clase y nosotros pues no estamos dispuestos a dejar que esto pase. Aunque bueno, después cuando hacemos una crítica a la ideología actual que se hace pasar por un supuesto marxismo, esta gente nos llama transfobos, fascistas y todo lo que tú quieras, cayendo en la moda más absurda que hemos podido ver desde hace mucho tiempo. Si esta gente viera un bolchevique hoy en día, le llamaría nazi y pediría que le cancelasen en todos los sitios. Así que eso nos llena de orgullo y satisfacción saber que estamos en el lado correcto de la historia y que efectivamente seguimos luchando por hacer la revolución. Más allá de debates, más allá de criticistas de Twitter, vamos a abordar la formación de hoy, que va sobre un tema muy importante, que es el imperialismo. Antes de entrar en la definición de imperialismo, me gustaría aclarar un par de cosas. Por un lado, me gustaría hablar de la gente que se cree que hoy en día vivimos en el imperialismo, pero que solo hay un imperialismo, que es el estadounidense o el europeo, y que ignora por completo el imperialismo chino o ruso. No sé por qué, pero hay gente empeñada en defender a Putin como si fuera un antiimperialista, o a Xi Jinping, que ya me dirás tú qué tiene ese tío de comunista, o de internacionalista, o de lo que quieras. Hoy hablaremos de por qué se puede y se debe considerar imperialistas a esta gente y cuán absurdo puede llegar a ser la gente que por un sentimiento antiamericano justifica todo lo que se presente con folclore, aunque sea el caso más absurdo que puedas echarte a la cara. Por otro lado, encontramos a la gente que se dedica a decir que nosotros ya no vivimos en el imperialismo y que vivimos en una nueva fase del capitalismo, no sabemos muy bien cuál, en la que se supone que hay mucha libertad, la economía es distinta, etcétera, etcétera. Y hoy también vamos a hablar de por qué los rasgos, sobre todo desarrollados por Lenin en torno al imperialismo, siguen cumpliéndose en absolutamente todos los casos e incluso se han desarrollado en nuevas formas en las que se siguen cumpliendo las leyes enunciadas por Lenin. Para profundizar un poco en este tema, por supuesto, voy a recomendar la lectura del libro de Lenin, de Vladimir Lenin, llamado El imperialismo, fase superior del capitalismo. Así que, sin más dilación, empecemos. En primer lugar, es importante hacer una diferenciación conceptual. Cuando hablamos de imperialismo, muchas personas que nos han acercado al marxismo confunden imperialismo con la etapa, por ejemplo, colonial de países como fueron Inglaterra, Francia, España, Portugal, Holanda, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros utilizamos la palabra imperialismo de una manera radicalmente distinta. La utilizamos para definir la etapa actual del capitalismo y su última etapa. Es una etapa que se diferencia de otra etapa previa que se conoce como la etapa
premonopolista, la etapa cuyo final vivieron Marx y Engels y que daría después lugar a la etapa del imperialismo que ya estos revolucionarios previeron de alguna manera y cuyas características fundamentales fueron caracterizadas más adelante por Lenin. El imperialismo, por lo tanto, se entiende como el paso de un capitalismo naciente, floreciente, en el que se van desarrollando sus contradicciones hasta dar un salto cualitativo y entrar en una etapa de descenso, en una etapa de revoluciones en la que las contradicciones son más agudas que nunca. En todos los modos de producción podemos reconocer una fase ascendente y una fase descendente. La fase ascendente es en el que las fuerzas productivas se encuentran en concordancia con las relaciones sociales de producción y se pueden desarrollar de manera plena y extensiva, dejando atrás un modo de producción obsoleto. En este caso, la etapa premonopolista fue la etapa en la que el capitalismo asentó sus golpes más certeros y definitivos sobre el feudalismo, tanto en el ámbito económico como finalmente en el ámbito político. Este periodo de desarrollo trajo consigo muchísimos progresos que demostraron la superioridad del capitalismo sobre el feudalismo, pero también trajo contradicciones que continuamente se irían agudizando hasta llegar a la siguiente etapa, la etapa del imperialismo. La etapa del descenso de un monopolio de producción se entiende como la etapa en la que sus contradicciones internas, la contradicción que hemos nombrado entre fuerzas productivas y relaciones sociales de producción, que explicamos ya en otro vídeo, podéis verlo por aquí, son tan agudas que el modo de producción empieza a entrar en un periodo de decadencia y las clases sometidas por ese modo de producción, llamadas a transformarlo en algo nuevo, se encuentran en las mejores condiciones para acabar de enterrarlo y sustituirlo por uno nuevo. El imperialismo ya fue caracterizado así por Lenin, como la antesala de la revolución, como la etapa de un capitalismo agonizante cuyas contradicciones conducirían inevitablemente a la revolución. Entiéndase la palabra inevitable no como algo obligatorio, sino como una necesidad histórica que con el tiempo se va imponiendo de manera más y más determinante. Esto no niega la necesidad de un partido comunista, esto no niega la necesidad de organizar el resultado de esas contradicciones, de esa lucha espontánea por transformar las cosas de la clase obrera en una lucha consciente, por transformarlo de manera efectiva y definitiva. Esto no niega el papel del hombre y de la conciencia, pero es importante entender que al fin y al cabo son las condiciones materiales las que hacen algo posible o no en la historia y que lo hacen más o menos necesario. El imperialismo es la fase en la que, como ya vimos el siglo pasado, las revoluciones proletarias empiezan a ser una realidad y empiezan a atemorizar a la burguesía internacional. Hablemos antes de historia. ¿En qué contexto se desarrolla este capitalismo monopolista? Que ahora explicaremos por qué se llama así. Cuando hablamos de capitalismo monopolista, estamos hablando de imperialismo. Estamos hablando de la fase del capitalismo en el que los monopolios dominan el mercado. En la etapa de Marx, en la etapa premonopolista del capitalismo, los monopolios eran una excepción. Sin embargo, como podemos comprobar hoy en día en cualquier rama de la producción, los monopolios son una realidad dominante en cada uno de los ámbitos del mercado. Este proceso de monopolización o de oligopolización, como se le quiera llamar, de la economía es el elemento económico determinante para hablar de imperialismo. ¿De dónde viene todo esto? A finales del siglo XIX, en torno a los años 60-70, el capitalismo premonopolista digamos que llegó a su culmen. El avance de las fuerzas productivas, de las distintas técnicas de producción, la segunda revolución industrial que introdujo grandes avances que acompañaban un aumento del intercambio y de la extensión del mercado capitalista en todo el mundo, impusieron una nueva necesidad en el mercado a la hora de afrontar esta producción. Cuando tú necesitas producir cada vez más, necesitas medios de producción lo suficientemente avanzados para poder cubrir esta demanda. Esta segunda revolución industrial, este avance increíble de las fuerzas productivas que se dio tanto en el ámbito de la química, en el ámbito de los motores de la combustión interna, la turbina de vapor o incluso la producción eléctrica, dotaron a la burguesía de una nueva necesidad, la necesidad de concentrar grandes capitales para poder afrontar esta producción. Como vemos, de nuevo, son las fuerzas productivas, el avance de las mismas, las que determinan la necesidad de avanzar en las relaciones sociales de producción y de evolucionar, incluso en el ámbito del régimen de propiedad, que aunque siga siendo la propiedad privada sobre los medios de producción, se verá afectado hasta el punto de que los monopolios acabarán teniendo un papel que nunca tuvieron anteriormente en la economía porque no lo podían tener. Hay que entender también que estos avances técnicos tenían que acompañarse de un aumento
aumento de la necesidad de la producción y de la capacidad de cubrir toda esta producción. Si yo tengo una máquina que produce 100.000 sillas, pero yo no soy capaz de llevar esas 100.000 sillas a las 100.000 personas que las quieren consumir, o si ni siquiera existe esa demanda, esos avances en las fuerzas productivas realmente no tendrán una aplicación real. Sin embargo, a finales del siglo XIX, el aumento de las redes de transportes, la extensión del capitalismo en muchísimas partes del mundo, permitió estas condiciones y generó la necesidad de concentrar cada vez más capital. Este reajuste necesario en la economía capitalista se vería reflejado en la crisis de 1873, una de las primeras crisis que afectaría a varios países desarrollados en todo el mundo a la vez y que significaría un antes y un después para entender el capitalismo que tenemos hoy en día. Obviamente nosotros no somos metafísicos ni nos dedicamos a explicar la historia como si fuera de etapas que no se pueden mezclar entre ellas y que tienen barreras infranqueables. El paso del capitalismo premonopolista al imperialismo, al capitalismo monopolista, fue algo que se dio en distintas escalas y de distintas maneras en todo el mundo, pero que encontró factores determinantes como fue este avance de las fuerzas productivas en Europa gracias a la revolución industrial, sin lo cual no se podría explicar todo el proceso que se vivió a posteriori. La dominación de los monopolios en la economía actual es un síntoma más de ese capitalismo agonizante del que hemos hablado ya. La última etapa del capitalismo, la del imperialismo, presenta una economía en la que desaparece la libre competencia tal y como se conocía anteriormente, y en el que los beneficios de una minoría cada vez más parasitaria y pequeña respecto a la riqueza creada se imponen sobre las necesidades de la sociedad. Solo la lucha por el socialismo, solo la lucha por la socialización de los medios de producción y el derrocamiento de la burguesía permitirá a la sociedad seguir avanzando, seguir desarrollando las fuerzas productivas y dejar atrás las limitaciones que hoy en día son tan palpables en cualquier país capitalista. Veamos ahora cuáles son los rasgos que definen el imperialismo y veamos si son rasgos que se cumplen a día de hoy o no. El primer rasgo que tenemos es el de la concentración de la producción y el surgimiento de los monopolios. ¿De dónde surgen estos monopolios? O oligopolios, como le quieran llamar, que acaban dominando todas las ramas de la producción. Según los liberales, y según gente muy indeseable, los monopolios son un producto del Estado, pero los liberales, como siempre digo, son incapaces de dar respuesta a uno de los problemas más importantes del capitalismo, y es la tendencia inevitable a la concentración y a la centralización del capital. El capital no solo es que consiga engrandecerse en base a la explotación de los trabajadores, sino que además se centraliza cada vez en menos manos, absorbiendo unas empresas a otras. La libre competencia entre unas empresas y otras que buscan el máximo beneficio a través de la explotación de los trabajadores lleva a que unas se coman a otras y que acaben dominando cada vez una cuota de mercado mayor. Es por eso que hoy en día menos del 1% del tejido empresarial en España controla casi el 40% del valor añadido en España, y a nivel internacional cada vez vemos monopolios que determinan más la vida económica de todos los países en su conjunto. Pero los monopolios no llegaron a esa posición solo a través de una competencia legítima y pacífica. Los monopolios llevan toda la vida, y hoy en día también, utilizando medidas totalmente hostiles y violentas para imponer sus intereses sobre el resto. Hablamos de guerras, hablamos de pactos con el Estado para prohibir a otras empresas producir el mismo producto que producen ellas. Hablamos de la limitación de las materias primas para otras empresas. Hablamos del pacto con sindicatos para que sus trabajadores no trabajen para empresas de la competencia. Hablamos de negar el transporte, de cerrar mercados, hacer guerras de precios desde una posición mucho más ventajosa con la que arruinar a todas las empresas que pretendan ocupar su lugar, de negar créditos, etcétera y etcétera. No existe el juego limpio en el mercado, existe el interés privado sobre el interés de todo lo demás, y la historia de los monopolios es la demostración de todo esto. En el imperialismo hoy en día la propiedad cada vez se encuentra en menos manos, ramas donde se producen miles de millones o incluso billones de productos todos los años dependen de una empresa que compite con otra empresa y que intentan repartirse todo el mercado entre ellas. Todas las empresas luchan dentro de las condiciones impuestas por estas grandes empresas que determinan la vida económica de todos los países. La libre competencia, como se conocía anteriormente, ya no es real, y aunque exista la competencia, existe según dicten los grandes monopolios de cada rama de la producción. Veamos ahora el segundo rasgo, el nuevo papel de los bancos, el capital financiero.
Los bancos, como ya sabemos, tienen el papel de financiar, de otorgar los préstamos necesarios para que el capitalista pueda seguir acumulando plusvalía, pueda seguir explotando a los trabajadores y extrayendo beneficios. Los bancos no solo es que hayan tenido un proceso de concentración brutal hasta el punto de haberse convertido en empresas multinacionales y multimillonarias que determinan la producción y que tienen el dinero en metálico, o en este caso incluso digital, de las empresas de todo el mundo, sino que además tienen una posición ventajosa que es importante destacar. En primer lugar, es que un empresario industrial, un empresario dedicado a producir, no puede producir si no tiene un banco detrás que le asegure que va a tener el dinero necesario no solo para iniciar un nuevo ciclo de producción, sino para salvar pérdidas, para volver a iniciar el ciclo si es necesario por las condiciones que sean, o para afrontar cualquier tipo de problemáticas que encuentren en el mercado. Los bancos además cuentan con información de la competencia, con información también de cuál es el estado de las empresas a las que financian económicamente y por lo tanto adquieren una posición privilegiada hasta el punto de que el capital industrial acaba dependiendo brutalmente de la burguesía bancaria. Tras haber hecho esta explicación podemos entender mucho mejor qué es el capital financiero. Vulgarmente, o en la economía a la que accedemos todos los días a través de la televisión o artículos del periódico o de libros, el capital financiero se suele entender como el capital bancario o el capital especulativo, pero realmente la definición marxista de capital financiero tiene un elemento más que es importante destacar. El capital financiero se forma cuando esos propietarios de la banca empiezan a convertirse también en los propietarios de la industria. Y viceversa, cuando los propietarios industriales, los grandes capitalistas industriales, compran acciones de bancos y forman parte de la dirección de estos bancos hasta el punto que se crea una relación totalmente estrecha entre ambos capitales, que da como resultado el capital financiero. Por lo tanto, el capital financiero se entiende como la unión entre el capital bancario y el capital industrial. Igual que habrá banqueros en los consejos de administración de las empresas industriales, habrá capitalistas industriales en los consejos de administración de los bancos. Esta fusión se convierte en una de las fusiones más determinantes del imperialismo, que eleva a un nivel superior a este nuevo capital que acaba dominando al Estado y toda la economía en general. ¿Cómo domina el Estado? A través de chantajes, a través de sobornos, a través de la bolsa, a través de la guerra, a través, como no, de las puertas giratorias, etcétera, etcétera. Que los dos partidos más grandes de la democracia española que hayan gobernado nunca, sean los dos partidos más corruptos que hay en el país, no es ninguna coincidencia. Este nuevo capital financiero también permite la elevación a una posición dominante, o mejor dicho, privilegiada, de un tipo de capital, que es el capital rentista, ese capital que vive de la especulación y de las rentas del capital bancario, que es la forma más parasitaria de la burguesía. Hoy en día, el capital especulativo, este capital rentista, es uno de los capitales más crecientes en todo el mundo, y la especulación tiene un papel cada vez más determinante en la vida económica de todos los países, gracias a la dominación del capital financiero sobre el resto de formas de capitales. Vamos ahora con el tercer rasgo: la exportación de capital. Con el imperialismo pierde peso la que conocíamos como la exportación de mercancías y adquiere un peso fundamental la exportación de capital. La exportación de capital supone que los empresarios empiezan a invertir su capital sobrante de las naciones más ricas en países subdesarrollados con una mano de obra, con una fuerza de trabajo mucho más devaluada y con acceso a materias primas y otros recursos que no tenían en su país de origen. La exportación de capitales se puede hacer de distintas maneras, principalmente a través del crédito de préstamos a países o bancos de otros países, o directamente a través del capital productivo, es decir, creando empresas o comprando acciones de empresas en países extranjeros, con los que compensarán la caída de la ganancia en los países de origen y podrán sobreexplotar a los trabajadores de esos países subdesarrollados y obtener unas super ganancias que les permitirán seguir teniendo esa posición dominante. Este aumento incesante de los beneficios de las naciones más ricas, en vez de repercutir en la mejoría de la vida en todos los sentidos de la clase obrera de estos países, revierte en super beneficios que separan aún más el nivel de vida de las clases dominantes de los países más avanzados respecto al de la clase obrera en estos mismos países. Algunos liberales dicen que esta exportación de capitales permite el desarrollo de países subdesarrollados que no tenían los medios para desarrollarse, pero realmente esta exportación de capitales impone limitaciones que aún podemos observar en todos estos países en vías de desarrollo, que son un verdadero freno de las fuerzas productivas y que someten a estos países a la voluntad de cuatro magnates. La exportación de capitales no solo
solo es que asegura la exportación de mercancías de estas empresas, es decir, que los capitalistas van a asegurar la venta de sus mercancías a través del pacto o del chantaje a esos estados que solo van a permitir la compra a este tipo de empresas, sino que además, con la anulación de la competencia y con la imposición del monopolio en este país, impiden el desarrollo industrial y técnico de estos países, el cual empezará a depender de la voluntad del empresario que ha utilizado a este país en vías de desarrollo para obtener superganancias. El cuarto rasgo del imperialismo es el que hace referencia al reparto del mundo entre las asociaciones monopolistas capitalistas. Los monopolios ya no se limitan al mercado interior, sino que intentan cubrir la cuota de mercado de otros países y obviamente dominar el mercado mundial. Los monopolios de todo el mundo empiezan a coordinarse a través de convenios y de pactos, públicos o secretos, en los que se determina cómo y cuánto se va a producir. Y sobre todo también cómo se va a vender el producto. Las asociaciones monopolistas a día de hoy determinan la vida económica de todos los países del mundo. Se asocian entre empresas que producen el mismo producto o una misma rama para establecer límites y objetivos en torno a los cuales obtener las máximas ganancias, obviamente al margen de las necesidades y de las demandas de la gran mayoría de la población. Quien diga que esto no pasa hoy en día, que está borracho, ¿eh? Y finalmente el quinto rasgo es el reparto del mundo entre las grandes potencias, entre los bloques imperialistas. La existencia de estos monopolios que dominan tanto el mercado interior como paulatinamente también el mercado internacional establece necesidades nuevas al Estado que obedecerá a estos monopolios para que estos puedan seguir obteniendo superbeneficios. Y según las relaciones de estos estados y sobre todo las necesidades de estos monopolios, los estados establecerán alianzas entre ellos formando bloques entre los cuales se repartirán el mundo a través de la guerra y de otros métodos que sin duda solo hacen que empeorar la vida de los trabajadores de la gran mayoría de la población y servir a los intereses de una minoría. Por ejemplo, un botón. La Unión Europea se creó como una asociación de países en torno a la producción del acero y del carbón. Y así con todo. Los grandes bloques imperialistas que tenemos hoy en día, el europeo, el americano, el chino y ruso, son bloques que obedecen a intereses monopolistas y que son capaces de iniciar una guerra con tal de preservar estos intereses. Véase el caso de Siria, de Libia, véase el caso de Irak, etcétera, etcétera. Un rasgo que no hemos nombrado hasta ahora y que forma parte de este quinto rasgo muy importante es el hecho de que en el imperialismo todo el mundo se encuentra ya repartido, ya no hay territorios vírgenes en los que el capitalismo quiera extenderse. Todo el mundo se reparte entre grandes bloques imperialistas que compiten y hacen la guerra por poder conquistar hasta el último trozo de tierra que pueda serles útil. Un ejemplo de esto no solo son la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, también son las colonias, también la lucha por la liberación de las colonias. Y tenemos que hacer una puntualización, y es el hecho de que Lenin no vivió ese proceso de liberalización de las colonias que hoy en día nos ha dejado como resultado el conocido como neocolonialismo o semicolonias, países que aun siendo políticamente independientes siguen dependiendo de grandes potencias imperialistas a las que rinden pleitesía y obedecen ciegamente con tal de poder sobrevivir en este mundo. Es por eso que los bloques imperialistas se distribuyen entre naciones dominantes y otras que son dominadas y que juegan el papel que desean estas naciones más fuertes. Habiendo hablado de estos 5 rasgos, hablemos ahora de la ley fundamental del imperialismo, la ley de la ganancia máxima. Como ya sabemos, la ley fundamental del capitalismo es la ley de la plusvalía, la ley según la cual solo se pueden obtener beneficios a través de la explotación de los trabajadores. Esta ley sigue cumpliéndose a día de hoy y sigue siendo la ley más fundamental del modo de producción que vivimos. El imperialismo, como fase agonizante, también tiene leyes propias y una de ellas, la más fundamental, es la ley de la ganancia máxima. Esta ley se contrapone a la ley de la cuota de ganancia media. En la etapa premonopolista, recordemos que los capitales sí vivían la competencia de una manera libre y las ramas de la producción no estaban dominadas por grandes monopolios, por lo que las cuotas de ganancia de estas empresas se nivelaban por igual. Sin embargo, en el imperialismo, esta ley de cuota de ganancia media se ve totalmente alterada por la presencia de monopolios que cada vez controlan un porcentaje mayor de todas las ramas de la producción y que por lo tanto limitan los beneficios de todas las empresas de estas ramas a la producción y a los beneficios de una sola empresa.
Hay empresas que dominan el mercado y que son las que obtienen unas ganancias abrumadoramente mayores que las que obtendrá cualquier otra empresa mediana o pequeña en la misma rama. Y esta posición dominante permite también un aumento de la extracción de la plusvalía de la explotación, que se traducirá en un aumento de las contradicciones de la lucha de clases por acabar con este sistema. La obtención de la ganancia máxima por parte de estos grandes capitales, de estos monopolios, se llevará a cabo a través del aumento de la intensidad de la explotación en los puestos de trabajo, de la exportación de capitales y del sometimiento a los países en vías de desarrollo para poder obtener superganancias, y también mediante la guerra y la militarización de la economía. Esta militarización también se traducirá, como no, en una militarización del Estado, en una fortificación del Estado que hará totalmente imposible una revolución pacífica o gradual como planteaban los socialdemócratas del siglo XIX, o como incluso llegó a reconocer Marx que podía darse en Inglaterra o en Estados Unidos, con la diferencia fundamental que es que en esa época Inglaterra y Estados Unidos ni siquiera tenían un ejército regular lo suficientemente fuerte con el que reprimir al movimiento obrero. Sin embargo, el imperialismo significa la fortificación, la militarización y la burocratización de los estados, que fortalece la posición de la burguesía y que obliga al proletariado a tener no solo un partido fuerte, sino capaz de hacer una revolución utilizando todos los medios a su alcance. Y bueno, como suele pasar, voy a dejarme una parte del imperialismo para el próximo vídeo que me interesa especialmente tratar por separado, que esto es la ley del desarrollo político y desigual de los países, descubierta por Lenin, a través de la cual se dilapidó la teoría de la revolución permanente mantenida por Trotsky y por otros supuestos marxistas de la época, y también hablaremos de esa gente que nos dice que en China y en Rusia no hay imperialismo, no son países imperialistas, sino hermanos solidarios de los países del mundo y que tienen un papel casi progresista en la economía, lo cual me sigue sonando terrible. Dedicaremos esta última parte del capítulo a toda esta gente y a otros personajes que dicen que ahora vivimos en la etapa de internet y no hay imperialismo y cosas así, que yo de verdad, que me pasen el número de su camello, porque es que no entiendo nada y... Perdón. Y bueno, hasta aquí la formación de imperialismo. Espero que os haya servido para profundizar en un concepto tan importante como es el del imperialismo, y sin duda en el próximo vídeo resolveremos las dudas que planteéis hoy en los comentarios del mismo. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo.